Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, este es el último programa de esta semana. Todavía, como ven, estoy solo. Danilo Clima está fuera del país y esperemos que pronto, que le vaya bien, que pronto retorne y que le vaya bien por allá en unos compromisos familiares. Bueno, en el día de hoy se celebra el Día del Poder Judicial. Hubo un encuentro importante en el salón principal de la Suprema Corte de Justicia con la asistencia del presidente de la República y una buena representación de los representantes de ese poder del Estado, el Poder Judicial. Hoy también otra fecha muy especial. Recordemos que se cumple el primer año de la incursión en el Capitolio en los Estados Unidos, cuando aparentemente el presidente, y sin aparente, con todas las evidencias que una gran cantidad, una turbamulta entró de la peor forma. Incluso hubo 1 o 2 muertos, no recuerdo exactamente, recuerdo que particularmente una persona recibió un disparo por parte de los forajidos que quisieron asaltar el Congreso, asaltar el Capitolio, por esto a propósito de querer desconocer los resultados de las elecciones. El discurso del entonces presidente Donald Trump, que no quería aflojar el poder, levantó la turbamulta, las protestas y de los que se querían quedar con el poder a la mala. Y eso fue triste de triste recordación para un país que se supone las instituciones son fuertes y que dio un mal ejemplo. No se esperaba que eso podía ocurrir. Precisamente hoy, a propósito de eso, la vicepresidente de Estados Unidos, la señora Kamala Harris, dice: los que buscaban no era solo degradar y destruir un edificio. Lo que asaltaron fueron las instituciones, los valores e ideales de generaciones de estadounidenses. Esas son palabras de la vicepresidente Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos. Y ciertamente ese fue un mal ejemplo, porque cuando los países se dan a veces como presidente una especie de especímenes o abortos de la naturaleza, como fue el caso del presidente Donald Trump, pueden ocurrir cosas como esas o más. Aquí se quiso hacer algo parecido, Ya felizmente eso es historia o agua pasada, pero hubo una intentona parecida. Bueno, hay muchos temas sobre el tapete. Comencemos por las afirmaciones del presidente Luis Abinader en el sentido de que es imposible volver a cerrar el país. Dice él que no hay condiciones para eso, que aquí se sufrió mucho, todos sufrimos mucho y es verdad, y que la producción, la economía no se puede afectar, la producción no se puede parar. Todo eso es verdad, todo eso es verdad. Ahora bien, conjuntamente con esas declaraciones, el presidente dijo que el turismo había batido récord en los últimos 4 meses del 2021. Hubo un acto con la presencia también del ministro de Turismo, y otros funcionarios, pero especialmente el ministro de Turismo, David Collado, donde el presidente resaltaba que el renglón turismo representó, fue el soporte principal, el sector más importante, más significativo dentro de la recuperación económica que ha estado experimentando el país. Esto representó unos 5.000 millones de dólares en remesas, de manera que
un dato importante, pero que eso de que es imposible volver a un confinamiento, a cerrar el país, yo diría que eso se juega la faja el presidente cuando hace una afirmación tan tajante en esa dirección, porque uno no sabe lo que puede pasar, lo que puede seguir pasando, a dónde puede llegar esta pandemia que ha estado poniendo de rodillas al mundo entero. Porque, ¿y si lo peor no ha pasado? Si lo peor todavía está por verse. Y si por estar cuidando la economía, que es verdad que es fundamental porque de ahí depende todo, muchas veces aspectos fundamentales de la vida del país y de la vida de los seres humanos, de los dominicanos y de los que vivimos en este país. Pero no menos cierto es que el sector salud o la situación de salud, la vida del individuo está por encima de todo. Entonces, lo que no se puede dar lugar, y el gobierno no puede darse el lujo de que el sistema de salud sufra un colapso y que se le pueda ir de las manos, y que el sistema fracase y las autoridades se vean en una encerrona donde no puedan seguir adelante y dar con satisfacción o con eficiencia, encontrar las soluciones que situaciones imprevisibles pudieran determinar. Recordemos que el propio presidente anuncia que para abastecer a las farmacias del pueblo, los distintos pueblos, las farmacias populares, se ha dispuesto de unos 1.500 millones de pesos adicionales a lo que ya se tenía para esto. Pero, ¿por qué se dispone ese dinero? Bueno, porque se ha estado hablando y denunciando de un desabastecimiento de medicamentos fundamentales para el tratamiento más bien del COVID-19 y de otras enfermedades. Por ejemplo, en mi casa anoche se estuvo llamando a la farmacia para pedir, y valga la promoción del producto, para pedir Inagen. El Inagen es un producto que se utiliza, se le echa al agua y una especie de para provocar una evaporación en agua caliente, y produce entonces un vapor que ayuda a la respiración, a las vías respiratorias, descongestionar las vías respiratorias. Yo recuerdo que el doctor José Joaquín Puello me sugirió eso, me recomendó eso para mi niño en ese momento, que ya tiene 30 y tantos años, mi hijo Carlos, que yo lo llevé, que tenía una ligero problemita de respiración. Y bueno, él recomendó, desde ese tiempo conozco yo ese producto, hace 30 y pico de años. Y así, bueno, se quiso conseguir ese producto y la farmacia no lo tenía. Se supone que se llama a una farmacia, y sabemos que aquí las cadenas, tanto la Hidalgo como las otras principales, son cadenas, no es una sola que hay en la ciudad, sino que hay en distintos puntos, los 4 puntos cardinales. Hay sucursales y no había el producto porque se agotó. Entonces, cuidado con eso, con que nos descuidemos con el abastecimiento. Señores, si aquí hubo algo que se le reconoció muy temprano al gobierno del presidente Luis Abinader, y hago referencia de ese aspecto en la columna que escribo para mañana en el Listín Diario y en varios digitales, el digital El Correo y el almomento.net, entre otros.
fue el éxito o el buen manejo que tuvo el gobierno, que heredó una situación de crisis económica y de crisis sanitaria. La heredó del gobierno anterior del presidente Danilo Medina, que había politizado el tema, se le atribuyó, se le acusó de politizar el tema con miras a perjudicar a la oposición de entonces y a favorecer el candidato oficial, que era el señor Gonzalo Castillo. Y entonces se politizó el tema, se mal manejó ese tema, y bueno, viene Luis Abinader, no se supone que tiene mayor experiencia de Estado, se cambia parte de la jerarquía, diríamos, del sector salud, y bueno, se continuaron los programas, se continuó lo que se estaba haciendo, pero se controló, se agarró el toro por los cuernos, como se dice, y resultó exitoso y se volcaron todos los recursos habidos y por haber, se buscaron préstamos, se buscó donde no había, porque no había un chele en las arcas nacionales. El gobierno anterior inclusive había consumido el presupuesto, quedaban todavía como 4 meses y pico del año 2020, y el gobierno anterior había consumido todo el presupuesto, y manejó correctamente el presidente Luis Abinader. Pero, ¿qué ha pasado? Parecería que con la recuperación que ha ido produciéndose de la economía, las actividades productivas, la recuperación de los puestos de trabajo que fueron perdidos, puestos informales y puestos formales, se ha entusiasmado y se ha priorizado, eso es lo que la gente sospecha y muchos sectores sospechan, se ha priorizado el aspecto económico con respecto al aspecto salud, que es fundamental, que es primario, porque el presidente dice que la salud de los dominicanos que es su prioridad, pero bueno, es su prioridad, pero entonces otros sospechan que la prioridad es el aspecto económico. Tiene sus razones, porque es que realmente, recordemos que las recaudaciones se fueron a pique, y que suerte a las remesas que envían, siguen enviando los dominicanos en el exterior, que como decía el doctor Siriaco, Antonio Siriaco, economista que tuvimos antes de ayer aquí, eso representa más de los 10,000 millones, porque hay gente que no solamente manda dinero, manda sus dolaritos a sus familiares, sino también manda unos tanques azules llenos de arroz, de habichuela, de aceite, de medicamentos, de muchísimas cosas, que eso es dinero también, que el que está aquí no tiene que gastar, que se beneficia de eso, que le mandan sus familiares en el exterior. Decía, apuntalaba Siriaco, el doctor Antonio Siriaco ayer, que posiblemente esto pueda pasar o representar no 10,000 millones de dólares, sino bordear los 15,000 millones de dólares, si se cuantificaba eso que viene en especie, que viene en productos, que viene enviado especialmente de los Estados Unidos, por los dominicanos residentes en las ciudades de Norteamérica. Entonces, no sé hasta dónde esa priorización del tema económico, ojalá nos dé resultado como país y le dé resultado al gobierno. Pero hay sus bemoles, alguna gente tiene sus aprensiones. Por ejemplo, aquí vemos en la columna de Buena Tinta del Diario Libre del día de hoy, dice: nos enfermamos todos y se acabó esto. Entonces, ¿qué quiere resaltar esto? Dice aquí que la Omicron avanza sin mucha oposición, o sea, sin mucha resistencia de las autoridades. Parecería como que, y voy a seguir leyendo, porque parecería como que se le quiere dejar el campo libre para ver si se enferma todo el mundo y entonces ver qué queda. No sé si es para recoger los muertos. Dice aquí que el presidente Abinader fue claro
y les dio un tapón de boca a los que piden que se tomen medidas sanitarias más extremas para detener la nueva ola de COVID. Dijo que es imposible retroceder y manda un mensaje de que aquí lo importante es la economía. La estrategia del gobierno parece montada sobre la realidad de que se había bajado la guardia con la pandemia y la inesperada llegada de la variante Omicron complicó malamente los planes. Los niveles de descuido llegaron a tal punto que hasta los medicamentos básicos han comenzado a faltar. Era lo que decía ahorita. ¿Por qué comienzan a faltar los medicamentos? Si aquí se trajo vacuna que hasta le ofrecimos a Haití y le ofrecimos a otros países como ayuda generosa de nuestro país. O sea, se hizo y hay que reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo extraordinario, muchas veces sin poder, para proveer de las vacunas necesarias para que todos los dominicanos, muchos negligentes por cierto, se vacunaran. Entonces, ¿por qué bajar la guardia? Hay un parrafito más adelante aquí que dice, ahora tomar medidas sanitarias no es una opción, por lo que la consigna luce ser que la Omicron avance sin mucha oposición para que nos enfermemos todos y se acabe esto sin importar en el costo humano. Ciertamente, el costo pudiera ser impredecible si no se toman las medidas. Se está haciendo cosas, se están tomando medidas, no es que no, pero si uno observa el Gabinete de Salud, por ejemplo, de unas semanas para acá, de un tiempo a esta parte, se notaba muy pasivo, muy silente, no se expresaba, hasta el día de ayer que habló el presidente, pero la vicepresidenta, que es una persona muy activa, que es la que preside el Gabinete de Salud, hace un tiempo que no se le escucha dar declaraciones contundentes sobre los planes, sobre las cosas que se están haciendo. Apenas ha estado hablando el ministro de Salud, pero ¿cuál ha sido la voz? No sé si clamando en el desierto, pero la voz alta que se ha oído últimamente como advertencia y denunciando situaciones muy específicas. Al doctor Zenén Cava, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano, que dijo varias cosas, denunció la práctica criminal y mercurial de las ARS, las aseguradoras que manejan el filón de la seguridad social y que sencillamente obligan a los pacientes a hacerse una sola prueba o le cubre una sola prueba de PCR al año. Y eso obligó al gobierno a subsidiar, a intervenir y pagarle a los laboratorios las pruebas que se hacían a la mayoría de la gente, que eran gratis del verbo ya pasado o del tiempo pasado, pero que entonces al recrudecerse, a ver ahora una quinta oleada de esta problemática, bueno, pues se dan los pacientes con la situación de que las ARS le están reclamando a los laboratorios privados, que son las que la hacen, porque ¿quién hace la prueba gratis? El Laboratorio Nacional o los centros públicos, salud pública, por allá, en los hospitales públicos, pero el montón de gente que acude allí, las largas filas que hay que hacer, el empantanamiento, el amontonamiento de gente que hay allí, corriendo todos los riesgos, eso es una diablura, eso es un riesgo tremendo. Entonces la gente tiene que acudir a los laboratorios privados, pero el laboratorio privado te cobra 1.750 pesos por la prueba de antígeno y 4.100 pesos. Yo no sé si es oro que le echan a eso, qué es lo que le echan, que una prueba en una situación de crisis del sistema sanitario del país y con gente enfermándose, contaminándose a montones. ¿Qué es lo que le echan a eso? ¿Qué es tanto lo que cuesta eso? Que tiene que costar 4.100 pesos una prueba de PCR. Entonces, bueno, resulta que estaban obligando a las ARS, a los asegurados,
a hacerse primero la prueba de antígeno y después la prueba de la PCR. Eso es para cobrar las dos, porque como decía el doctor Zenén Cava en el día de ayer y lo ha reiterado, la prueba de antígeno puede dar un falso positivo y la que es determinante, la que es obligatorio porque es determinante, porque es la que realmente marca con más exactitud la realidad, es la PCR, que cuesta 4.100 pesos. Si a una persona no tiene el seguro y no tiene el dinero, ¿cómo meterse en una fila de esas, a contagiarse si no lo está? Porque no puede ir a un laboratorio privado. Y si usted tiene el seguro, como yo me la fui a hacer la prueba, la PCR ayer, en el día de ayer, me había hecho los antígenos la semana pasada. Y para andar más rápido, yo voy con la muchacha que trabaja en mi casa, que estaba tosiendo, y digo, bueno, vamos a ver. Bueno, un tarjetazo, 8.200 pesos. 8.200 pesos por 2 personas. Entonces, ya las pruebas de antígenos se habían hecho la semana pasada, 1.750. Y yo le dije a la joven, en el caso mío que tenía el seguro, ella no tenía el seguro, en el caso mío yo le dije, yo prefiero, para durar menos aquí, que hacerla sin el seguro, pagarla. Y entonces me dicen, y de todas maneras, se toma un tiempecito porque entonces se tomamos un tiempecito más con el seguro, lo que se averigua, lo que se llama, porque también ellos van a requerir los antígenos. Y digo, pero yo me la hice la semana pasada, en el caso mío. Me dice, no, porque es que no vale. La de la semana pasada tiene que ser 24 horas. Oiga eso. Entonces, la que yo me hice la semana pasada no vale ya, sino que tendría que, en ese caso, hubiera tenido que hacerme otra para que el seguro me cubriera la PCR. Entonces, volvérmela a hacer. Entonces, bueno, yo sencillamente estoy hablando de que el seguro me la cubriera porque estamos a comienzo de año y todavía yo no he usado el seguro. Porque si hubiese sido el año que terminó el otro día, ya yo no tenía derecho porque ya yo me había hecho entonces la primera. Oye, eso es una barbaridad. Como decía el doctor Zenén Cava, y lo tengo que citar porque él ha clamado en el desierto, a ver si lo escuchan, que ha dicho, por cierto, que el presidente lo están asesorando mal en esto, lo están asesorando mal, que realmente no sé en qué punto él entiende que lo están asesorando mal, pero sería bueno que el Gabinete de Salud escuchara al doctor Zenén Cava, que lo invitaran a una sesión especial al Palacio Nacional o a donde sea, o al Ministerio de Salud, y lo escuchen a él y a todos los especialistas, infectólogos y todos los especialistas, al mismo doctor Jesús Ferrer Iglesias, que forma parte del gobierno, es un conocido infectólogo, juntar a los mejores, los cerebros mejor amueblados, mejor dotados del país para que se enfrente a esta situación. El doctor Zenén Cava decía que había un chantaje con el tema lo dijimos ya antes de ayer, pero repetimos porque sigue habiendo la misma y dándose la misma situación, que había una situación mercurial y que era criminal, como lo hemos definido nosotros también, la práctica de los laboratorios que a su vez se llevan de un requerimiento de las ARS de hacer la prueba, requerir la prueba de antígeno para entonces proceder a la PCR. Una barbaridad. Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Aquí por decreto, por disposición, mandándole la guardia, cualquier cosa dentro de la democracia. Administrar la democracia, que insisto mucho en eso. Dirigirla. Pero ponerle un corte marcial a esa práctica criminal de las ARS, que son las que se están beneficiando del filón de la seguridad social. Los grupos económicos que manejan estas cosas, las reglas de juego las ponen ellos. Ni se benefician los pacientes, ni se benefician los médicos, ni se benefician las clínicas,
porque tanto los pacientes tienen el grito al cielo como los médicos que no le pagan por sus consultas y por su asistencia las tarifas que deberían pagarle. Ni tampoco, lo mismo pasa con las clínicas. Hemos visto al presidente de ADCLIN, Asociación de Clínicas Privadas, pegar el grito al cielo también, porque no le están cubriendo lo que ellos entienden que debían cubrirle, sino que entonces son ellas las que determinan. Inclusive, si hay determinadas muestras que, recetas o muestras o aprobaciones que da su médico, su especialista. No, tiene que ser el médico de ellos en un momento determinado. El médico de ellos. Y no cubre enfermedades catastróficas, o no cubre tal cosa, no cubre aquello, no cubre lo otro, y cubre lo que a ellos les da la gana. Y cuando usted llega a los 60 años, lo sacan del seguro, cuando más necesita, cuando vienen los achaques, cuando vienen las fragilidades del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esos benditos legisladores que muchas veces no están haciendo nada, están haciendo mucha chercha y plepla ahí, muchos de ellos que ni siquiera se han vacunado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Legislar, pero no legislar estableciendo resoluciones aprobando resoluciones para festejar a qué sé yo quién, o limpiar saco a qué sé yo quién. No. Para realmente resolver los problemas fundamentales y organizar la vida, el desenvolvimiento de la vida del país, en aquellas cosas donde la ley haya que corregirla, que haya que modificarla, que haya que mejorarla, corregirlo y resolverlo. El bendito tema de la seguridad social, que creo que tiene su origen en Chile, el modelo que escogieron aquí, que fue un fracaso allá. Entonces cogimos una cosa fracasada, la cogimos como modelo, para que los sectores económicos se beneficien, engrosen su bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo insisto, en modificar ese adefesio que tienen ahí como ley de seguridad social, que ni es segura ni es social, y darle la facultad al Estado, devolverle al Estado, que es el ente que debe pautar, regir las políticas públicas de la nación, en sentido general. Darle al Estado la facultad de establecer las reglas de juego en materia de seguridad social, en materia del seguro, de cómo, para que un seguro sea válido, para que le sirva de algo, que si usted tiene una tarjeta de seguro y la presenta ante un médico, no tenga que dar una compensación X, a veces sin tener el dinero, y si no lo atienden, para cubrir una diferencia, un diferencial que hay que cubrir, o que entonces también le diga, no, que el médico no coge ese seguro, o que también le digan, no cubre ese renglón. O sea, ¿para qué usted tiene un bendito carnet? Un carnet que no le sirve para nada. Incluso puede ser 5 estrellas. Y muchas veces sencillamente no cubre porque es que la seguridad social, los quienes pautan las reglas de juego son los grupos económicos que manejan este filón. Entonces eso hay que modificarlo. El Estado tiene que echarle mano e instruir a sus legisladores, los partidos mayoritarios, en este caso el partido de gobierno, que tiene mayoría y puede concitar para esa iniciativa de interés social, puede conseguir el apoyo de los demás partidos de oposición para modificar ese mamotreto de ley y quitarle el negocio a esta gente, y hacerlo por ley. Y algunas cosas si se puede por decreto. No estamos en una dictadura, pero ojalá algunas cosas pudieran hacerse por decreto. Por ejemplo, fuera la ARS, por ejemplo, un decreto no se puede porque es ley. Bueno, pues vamos a modificar la bendita ley esa y vamos a garantizarle la salud a los dominicanos y a todos los que estén aquí viviendo, que ameriten, porque si aquí hay un chino, un haitiano, un venezolano, quien sea, no lo van a llevar a su país para asistirlo si tiene COVID o si tiene otra cosa, o tiene un dolor de apendicitis, del apéndice o de lo que sea. Hay que atenderlo aquí, en el sistema de salud de aquí. Entonces, bueno, la salud es lo principal.
La salud es lo principal. Entonces, y en una situación de emergencia, estamos en un estado de emergencia del sistema de salud, que a pesar de que se diga cualquier cosa que se diga, tiene amenaza de colapso, de colapsar. Hay un paquetón de médicos. Hay más de 2.000 representantes del sector salud, del equipo médico, paramédico, enfermeras y camilleros y toda la gente que trabaja, incluso de la gente que trabaja en el área administrativa del sector salud, que están contagiados. Entre ellos solamente la maternidad de Los Minas tiene 40 médicos que están contaminados. En Asua hay 40 médicos contaminados. Y hay otros, en San Pedro de Macorís, qué sé yo cuánto, como 45 médicos, qué sé yo cuántos médicos. Esta mañana oí a Edith Feble pasar la lista, la relación de médicos y personal paramédico y enfermeras y demás que están contaminados, que están contagiados. Entonces, decía Senencaba, que vuelvo a citarlo, yo lo voy a estar citando hasta que Dios quiera, porque él realmente está haciendo su trabajo y está denunciando a tiempo las cosas. Él decía, bueno, si nos quedamos sin médicos, el sistema se quedará sin, no sé a dónde vamos a parar, porque es verdad. Sin los médicos y sin los hospitales y sin los medicamentos, sin todas las cosas que se necesitan. Entonces, el gobierno está haciendo un esfuerzo. Ahora, eso de priorizar lo económico con respecto a la salud, yo no sé. Hay que buscar un correctivo. Se ha dicho que bueno, que hay que sobrellevar la cosa, sobrellevar la carga y que las dos cosas al mismo tiempo. Sí, pero entonces, bueno, vamos a establecer los controles. Vamos a establecer los controles. Ya los supermercados no están pidiendo la tarjeta de vacunación. A ver, si acaso la mascarilla, pero la tarjeta de vacunación, nada, no la están exigiendo. En los centros comerciales tampoco, la gente prefiere evitarse un boche de la gente porque aquí somos tan indisciplinados que si el empleado nos dice que no podemos entrar sin mascarilla, le echamos un boche, lo mandamos al caray. Y entonces, bueno, y tirando las mascarillas en la calle, tirándolas en la acera. Al lado de mi casa, ahí en la Pedro Enrique Breña, hay una clínica, frente al Banco Ademi, hay una clínica de estética, de esa que le arrancan un pedazo de cosa, de carne a la mujer y le ponen cosas para que se vea más voluminosa, o le quitan cosas para que se vean más hermosas. Y bueno, una carnicería ahí, de esas que hay, que la acera está llena de ¿cómo es que se llaman? Los zapatines estos que tienen los médicos y el personal médico para entrar al quirófano, para protegerse, para no entrar con los zapatos. Ellos, esos guanajos, se bajan de su vehículo o salen de la clínica y dejan las zapatillas esas, es material quirúrgico, lo dejan en la acera, ahí al bajarse del carro, la mascarilla también. Pero entre ellos no solamente son enfermeros o enfermeras, o qué sé yo, médicos también lo hacen. Eso en la Pedro Enrique Ureña, frente al Banco Ademi. Se le ha mandado a decir, incluso el doctor Cabral, que tengo entendido que es el principal dueño de eso, se lo ha dicho le ha dicho que hay la necesidad de la higiene y de la disciplina, de qué sé yo qué cosa. Y la queja yo se lo he dicho 50.000 veces al personal que está ahí. Y me dice que las quejas y las instrucciones se han dado, pero el personal no entiende. El personal no entiende. Hay derecho a que una clínica la gente que salga de la clínica, personal médico, paramédico y demás, esté tirando las zapatillas y la mascarilla, tirándola en la acera. Eso está lleno de mascarillas. Suerte que a veces el ayuntamiento de Carolina Mejía a veces limpian, cuando se acuerdan. Porque también los camiones cuando pasan de madrugada y dejan la mitad de la basura, la dejan en la acera, que es otra política sobre la que hay que establecer controles. Que los camiones recogedores de basura no boten la mitad de la basura y la dejen ahí. La que boten, que la recojan antes de irse. Pero la botan ahí en las aceras. Entonces, todas esas cosas, establecer controles
establecer controles y entonces así podemos ir, que el turismo venga. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí que usted le va a meter 700,000 turistas con respecto al año pasado y qué sé yo qué cosa? Y que solamente en qué sé yo cuántos meses llegaron 10,000 y pico de turistas. Ah, bueno, pero esos turistas vienen a los aeropuertos del país, a los del este y a los de aquí, al del norte, y no le exigen la mascarilla o vienen sin mascarilla. Entran como si fueran para la selva, meterse en la naturaleza. Y no vienen en cuero de chepa, sin ropa, pero vienen sin mascarilla y no le piden la prueba. Pero ¿por qué no le piden la prueba si en todas partes del mundo se la piden? Como denunciaba también el doctor, y por quinta vez lo cito, el doctor Senecaba, que decía, ¿por qué aquí hay que cobrar por la PCR? Si en todas partes del mundo eso es gratis, en todas partes del mundo eso es gratis. Entonces, realmente, sobre esas cosas aquí hay que legislar, hay que decretar, hay que amarrarse los pantalones en aras del interés general, del interés colectivo, el interés de la mayoría. El gobierno tiene que gobernar en esa dirección, y establecer medidas, yo digo, en aras de la democracia, imponer los controles. No es una circular para que no se cumpla, porque que se pidan en los comercios, en las farmacias, en los supermercados, en los centros, en los restaurantes, que se pida la tarjeta de vacunación. No. Es una exigencia eso. Eso es una obligatoriedad. Que no me vengan con democracia y nada de esas cosas. Porque nadie tiene derecho a infectar a los otros. Nadie tiene derecho a eso. Sencillamente. Director, disponga. Ahora sí. Vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí,
con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, hay un reportaje muy interesante y preocupante también que publica el periódico Hoy, de una situación que se da de violencia, de descomposición y de muchas precariedades en la provincia de Baní. Y esto se resume en pocas palabras. La violencia y muchas de esas cosas obedecen a la crisis de la familia, al tráfico de droga, a la falta de empleo. En ese sentido, tanto el Monseñor Masaye, el obispo de Baní, como el empresario Fabio Herrera Guerrero, han dado la voz de alerta. Particularmente el obispo Masaye, dice que pobre Baní, huérfano de autoridades, el ruido de la música de alto volumen arruina la paz de los que en un pasado dieron la vida por el pueblo y ahora en la ancianidad ven que la autoridad de aquí, la autoridad aquí tienen los sueños, tienen los dueños de los colmadones, bocinas y desconsiderados. Fabio, por su parte, dice que un agravante de la violencia lo constituyen los puntos de droga que operan desde hace mucho tiempo y que no han sido enfrentados por las autoridades como deben, por lo que muchos jóvenes tienen que dedicarse a actividades delictivas para buscar la sustancia. Realmente hay poco trabajo. Todas estas cosas llaman la atención. Además, dice que en las cárceles las cárceles están hacinadas y con precariedad. Tienen a unas 1.300 personas hacinadas y con todo tipo de precariedades. De manera que ahí está esta clarinada que dan tanto el obispo Víctor Masaye como Fabio Herrera. Y ojalá que se le ponga atención y se vaya en auxilio de la población de Baní. Dice Víctor Masaye que allá no hay autoridades. Por algo será que se sientan aludidos el senador, el gobernador, el síndico y todo el que tenga, al que le quepa el sombrero, que tome se sacudan y tomen las iniciativas del lugar en favor de esta provincia del sur. El tiempo va a todo lo que da, Hay unas... el presidente Fernández se publicaba ayer en Twitter que había, después de unos molestias gripales, algunas cosas, y se fue a chequear y dio positivo. Lo publicó en su cuenta de ayer, pero al mismo tiempo hacía algunas críticas al gobierno central por el manejo que le ha estado dando en esta última etapa al tema de la salud. Dice que debe sacudirse y dejar su indiferencia con respecto al abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Aprovecho para unas reflexiones ya de tipo religioso que me envía el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de unas declaraciones, de unas reflexiones que hacía el presidente Leonel Fernández sobre el papel de líder de Jesucristo. Dice que el principal líder es Jesucristo. Vamos a escucharlo. Tengo que tener fe. Y la fe es un sentimiento.
La fe es una forma de arribar a una convicción de que más allá de nosotros hay algo superior. A mí me parece que ese ser superior existe, y es lo que llamamos Dios. Y yo pienso que el personaje Jesucristo es el más grande personaje, el más grande líder histórico que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Y por consiguiente se puede aprender de Cristo de múltiples maneras. El que quiera ser líder político, que estudie a Jesucristo, que estudie el Nuevo Testamento, porque ahí encontrará todas las lecciones del mundo contemporáneo. Yo tengo dos personajes favoritos en la Biblia, Moisés y Jesús. Y de los dos he aprendido mucho lo que es la política contemporánea y la que yo vivo en los partidos políticos y demás. A veces la gente se sorprende, pero ¿cómo esa deslealtad? Esa la sufrieron Moisés y Jesús. Uno 4.000 años atrás y el otro 2.220 años. La misma. La naturaleza humana es la misma. Y no basta con llevar a Jesucristo a la cruz. Hay que desacreditarlo y le ponen dos ladrones al lado. Es decir, el concepto de justicia, de injusticia, de relación líder-seguidores, la fe, la confianza, lo que antes no estaban contigo que están después, el caso de Pablo, anticristiano, y luego se suma a la grey, otros que van a traicionar, ¿verdad? En fin, todo lo que hoy día es la naturaleza humana está en el texto bíblico. Y cuando me preguntan que si la Biblia debe estar en la escuela, digo, pues claro que debe estar en la escuela. La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que tiene que ser enseñado de forma tal que el alumno lo pueda realmente interpretar o lo pueda asumir. De manera que frente a lo desconocido, a la ignorancia y a lo que no sabemos quiénes somos, yo prefiero creer en Dios. Muchas gracias. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comienza y con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Esta Navidad habrá toque de queda. Ay, manita, no voy a poder ir este año. Este año hay motivos para celebrar. Celebrar que Juanita ya puede volver. Que no estamos solos. Vamos a producir alegría y compartirla. Vamos a hacer que esta Navidad se sienta como solo nosotros sabemos. Juntos, hagamos que esta Navidad sea feliz. Presidencia de la República Dominicana. Bueno, anoche llegaron al país 5 cadáveres de los dominicanos que perdieron la vida en Chiapas, en México. Fueron traídos los cadáveres en un avión de la Fuerza Aérea de México y traídos aquí inicialmente a la Fuerza Aérea Dominicana.
y retornados a Baní para darle sepultura. Había de otros lugares, pero la mayoría eran banilejos. Con esto lo que queremos referir es la pena de que personas que pudieran labrar su futuro en el país se van en busca de un aventurar a otras tierras, a correr aventuras y correr el riesgo de perder su vida. Es una pena. Hay que pensar más en este país. Los que tienen muchísimas iniciativas y la disposición de trabajar de otros países vienen aquí y encuentran que esto todavía está virgen, virtualmente inexplotable todavía, inexplotado más bien todavía. Entonces, aquí hay muchas oportunidades de trabajo, lo que hay que tener la disposición y tener la preparación, estar preparado y tener la disposición de echar adelante. Pero desde aquí, usted no puede que vender lo que usted tiene, dejar sus hijos, su mujer, su familia e irse a aventurar. Si usted no tiene algo seguro, si usted no se va por una vía regular, eso es una pena que eso ocurra. Muchas veces porque le venden sueños, ilusiones, y algunos se dejan llevar de esto. Hay una iniciativa, por otro lado, que se conoció en el día de ayer, que se dio los primeros palazos para inaugurar lo que será el parqueo público del Centro de los Héroes en terrenos pertenecientes al INDRI. En esa zona, a pesar de un tanto despejado, distanciado un edificio de otro, no hay aparentemente no había tanto espacio para el parqueo de vehículos, y el estacionamiento allí era un verdadero dolor de cabeza, un verdadero caos. Entonces eso, congestionado por el desenvolvimiento de la vida legislativa y la vida judicial y otras instituciones que funcionan en ese centro de complejo de edificios públicos que construyó Trujillo, y que aunque han recibido algunas remodelaciones, pero bueno, la inclemencia del tiempo se ha encargado de afectarlo bastante. Pero se han ido remodelando y se han ido recuperando algunas cosas. Y entonces ahora se anuncia, como parte de una política del actual gobierno, de establecer en puntos específicos de la ciudad o de las ciudades principales parqueos públicos. Eso es importante. Eso es importante porque en el Centro de los Héroes, conocido como la feria, era un dolor, hasta ahora es un dolor de cabeza estacionarse, buscar un estacionamiento. Con esas calles de una sola vía y con ese desenvolvimiento que allí funciona la Junta Central Electoral, los bomberos, la justicia, el Congreso y una serie de cosas, el Tribunal Superior Electoral, que el Tribunal Superior Electoral debería funcionar allá en la Plaza de la Bandera, por ahí, donde está el Tribunal Constitucional, hacer un intercambio, debió intercalarse. El Tribunal Constitucional debió estar aquí más cerca del Congreso Nacional y el Tribunal Superior Electoral más cerca de la Junta Central Electoral. Debió ser así. Está el Tribunal Constitucional está en lo que era el local de Inespre, que ahora le están haciendo un anexo en el patio de hace mucho. El Tribunal Constitucional se merece un edificio, pero un edificio bueno, y en otro sitio, más cerca de donde se hacen las leyes. Porque quien tiene que garantizar la correcta aplicación de la ley, la constitucionalidad de las leyes, es el Tribunal Constitucional. La correcta o no aplicación de la ley es el Tribunal Constitucional. Entonces, que esté más cerca del Congreso, que es donde se hacen las leyes. Eso debería ser así, pero lo pusieron allá cuando estaban los víveres, los guineos, aguacates y cosas. Lo ligaron con eso. Y el edificio todavía está, un hoyo lo que hay ahí todavía. Pero bien, se nos quedan muchísimas cosas, pero el tiempo, hay algo interesante, pero yo lo voy a ofrecer en otro programa, que es una declaraciones, unas reflexiones de la periodista Rosa María Calaf, una periodista, sobre lo que debe ser el aporte de los medios de comunicación, la función social, educativa, recreativa de los medios de comunicación, que hacen todo lo contrario. Pero eso lo vamos a dejar en carpeta para otro programa.
Mientras tanto, nos despedimos hasta esta noche a las 12 cuando repitamos esto mismo. Y el lunes volvemos de nuevo. Nos vamos, nos vemos.